Los franceses desalentaron el uso de la lengua árabe y la religión islámica, por lo que fue un tipo más cruel de colonialismo. Sin embargo, fue la Primera Guerra Mundial la que provocó que muchas naciones islámicas quedaran bajo el mandato directo de un gobierno extranjero. En 1914, el débil Imperio Otomano se alió con la coalición formada por Alemania, Austria y Hungría. Tras su derrota en 1918, los territorios otomanos se convirtieron en despojos de guerra que se repartieron los ganadores. Gran Bretaña obtuvo el control de Egipto, Palestina y Arabia. Francia se apoderó del Líbano, Siria, Marruecos y Túnez, además de su colonia ya establecida en Argelia. Sus consecuencias son la destrucción y el desmantelamiento del sistema de autoridad que el Islam había desarrollado a lo largo de 1200 años. Bajo el yugo colonial crecía el desasosiego impulsado por los descontentos escritores y estudiosos musulmanes. A la larga, su objetivo sería la expulsión de Occidente para establecer sus propios gobiernos basados en los principios islámicos tradicionales. Uno de los grupos de oposición más efectivos fue la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana es una organización creada en 1928 por Hassan al-Banna, en Egipto, originalmente destinada a regenerar el Islam en ese país, pero más tarde se convirtió en un importante movimiento político revolucionario. La Hermandad Musulmana fue una parte importante de los esfuerzos revolucionarios que al final llevaron a la retirada británica de Egipto en los años 50. En otros sitios, tras la Segunda Guerra Mundial, otras colonias encontraron sus propios caminos hacia la independencia, algunos pacíficos, otros sangrientos. Aún así, muchas de estas incipientes naciones no volvieron a los tradicionales ideales islámicos. En su lugar, muchos de los nuevos estados cayeron en manos de autoritarios gobiernos laicos hambrientos de poder, a menudo reflejos corruptos del colonialismo occidental al que habían ganado su libertad. La mayoría de la gente de Occidente olvida que una de las herencias más importantes del imperialismo en todo el mundo, y particularmente en Oriente Próximo, fue el aporte de las ideas y las técnicas para imponer un gobierno central autoritario. Los grupos contrarios a estas nuevas formas de gobierno fueron conocidos como islamistas, y su mensaje queda reflejado en las palabras de Said Qutb, líder de la Hermandad Musulmana. Es necesario el resurgir de esa comunidad musulmana que está enterrada bajo los escombros de las tradiciones de varias generaciones y yace aplastada bajo el peso de las falsas leyes y costumbres que no están ni remotamente relacionadas con las enseñanzas islámicas. Mientras el Islam moderno luchaba por redefinirse a sí mismo, sus diversas sociedades evolucionaban de forma diferente, desde las más progresistas hasta las más puritanas. Un movimiento islámico particularmente influyente y puritano llegó a ser bien conocido en Occidente en los últimos años: el wahabismo, que tiene sus raíces en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, en el corazón de la península arábiga, surgió un estricto predicador. Se llamaba Mohammed ibn Abdel Wahhab. Mohammed Wahhab logró un seguimiento fanático entre las tribus beduinas de Arabia, predicando una forma austera y puritana del Islam. Sus seguidores, los wahabitas, consiguieron poder político cuando forjaron una alianza con la Casa de Saud, un antiguo linaje real de Arabia. Había un cabecilla tribal, Mohammed ibn Saud, y un predicador puritano, Mohammed ibn Wahhab. Ambos crearon un sistema que es la base del Estado saudí,
creado en el siglo XVIII. Esos líderes se convirtieron en la realeza de la actual Arabia Saudí. Los fundamentos del actual Estado saudí son la mezcla de un espíritu guerrero del desierto con una misión de reforma islámica puritana. Gracias al abundante combustible fósil que emana de sus ancestrales tierras, la familia real saudí controló una nueva fuente de riqueza, el petróleo. Con estas riquezas llegó el poder y la influencia del wahabismo se extendió a otras muchas zonas de Oriente Próximo. Los petrodólares enriquecieron a la familia real saudita. De acuerdo con el principio de caridad, el tercer pilar del Islam, financiaron programas sociales, construyeron hospitales, escuelas y mezquitas. Pero algunos extremistas han usado esa riqueza para emplearla con fines violentos, atacando los intereses occidentales bajo el estandarte de la yihad. Yihad es un concepto tan integrado en el Islam que muchos musulmanes lo consideran el sexto pilar de la fe. No obstante, muchos estudiosos y creyentes islámicos condenan la simplista interpretación belicosa del término. La traducción de la palabra árabe yihad sería lucha. Una lucha sagrada, pero ante todo y sobre todo una lucha interna. Soy musulmana y he crecido en Norteamérica, por lo que tengo amigas que tienen citas, que beben y hacen todas esas cosas que no están permitidas por el Islam. Y para mí, esa es mi yihad. Mi lucha es superar todas esas tentaciones que mi religión no me permite. La mayor yihad consiste en luchar contra los deseos básicos. La menor consiste en luchar contra un enemigo. Es la interpretación radical de esa definición menor de yihad, con la que la mayor parte del mundo está trágicamente familiarizada. A lo largo de la historia musulmana, el término yihad a menudo ha significado simplemente guerra, por lo que es una especie de guerra justa que en el sentido moderno suele aplicarse a la defensa contra las agresiones externas. A pesar de todo, el Corán establece restricciones a aquellos que inician este tipo de guerra. Luchad por la causa de Alá, aquellos que lucháis, pero no traspaséis los límites, ya que Alá no ama a los transgresores. En la guerra musulmana está prohibido matar a mujeres y a niños y a los no combatientes, por ejemplo a los civiles. Todo eso está estrictamente prohibido. Sin embargo, recientes acontecimientos han demostrado que para muchos miles de musulmanes el fin justifica los medios en su definición de guerra santa. Los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 dejaron al mundo sin habla por el horror. Mucho antes de que las noticias informaran sobre la identificación de quienes perpetraron el terrible acto, muchos norteamericanos ya habían asumido que se trataba de un acto terrorista de extremistas islámicos. ¿Cómo una religión que predica la paz y la tolerancia acaba ligada a la violencia en el pensamiento occidental? La primera confrontación pública norteamericana con el Islam comenzó con el movimiento negro musulmán, la Nación del Islam. We're not American. We are people who formerly were Africans who were kidnapped and brought to America. Our forefathers weren't the Pilgrims. We didn't land on Plymouth Rock. The rock was landed on us. El Islam llegó a Norteamérica mucho antes de las revueltas raciales de los años 50 y 60. Millones de esclavos negros fueron embarcados a la fuerza en el siglo XVIII y XIX, procedentes de las grandes naciones islámicas de África Occidental.
Una vez que llegaron a tierras americanas, fueron despojados de su identidad, patrimonio e incluso religión. Pero algunos extremistas han usado esa riqueza para emplearla con fines violentos, atacando los intereses occidentales bajo el estandarte de la yihad. Yihad es un concepto tan integrado en el Islam que muchos musulmanes lo consideran el sexto pilar de la fe. No obstante, muchos estudiosos y creyentes islámicos condenan la simplista interpretación belicosa del término. La traducción de la palabra árabe yihad sería lucha. Una lucha sagrada, pero ante todo y sobre todo una lucha interna. Soy musulmana y he crecido en Norteamérica, por lo que tengo amigas que tienen citas, que beben y hacen todas esas cosas que no están permitidas por el Islam. Y para mí, esa es mi yihad. Mi lucha es superar todas esas tentaciones que mi religión no me permite. La mayor yihad consiste en luchar contra los deseos básicos. La menor consiste en luchar contra un enemigo. Es la interpretación radical de esa definición menor de yihad, con la que la mayor parte del mundo está trágicamente familiarizada. A lo largo de la historia musulmana, el término yihad a menudo ha significado simplemente guerra. Los grupos contrarios a estas nuevas formas de gobierno fueron conocidos como islamistas, y su mensaje queda reflejado en las palabras de Said Qutb, líder de la Hermandad Musulmana. Es necesario el resurgir de esa comunidad musulmana que está enterrada bajo los escombros de las tradiciones de varias generaciones y yace aplastada bajo el peso de las falsas leyes y costumbres que no están ni remotamente relacionadas con las enseñanzas islámicas. Mientras el Islam moderno luchaba por redefinirse a sí mismo, sus diversas sociedades evolucionaban de forma diferente, desde las más progresistas hasta las más puritanas. Un movimiento islámico particularmente influyente y puritano llegó a ser bien conocido en Occidente en los últimos años: el wahabismo, que tiene sus raíces en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, en el corazón de la península arábiga, surgió un estricto predicador. Se llamaba Mohammed ibn Abdel Wahhab. Mohammed Wahhab logró un seguimiento fanático entre las tribus beduinas de Arabia, predicando una forma austera y puritana del Islam. Sus seguidores, los wahabitas, consiguieron poder político cuando forjaron. Los franceses desalentaron el uso de la lengua árabe y la religión islámica, por lo que fue un tipo más cruel de colonialismo. Sin embargo, fue la Primera Guerra Mundial la que provocó que muchas naciones islámicas quedaran bajo el mandato directo de un gobierno extranjero. En 1914, el débil Imperio Otomano se alió con la coalición formada por Alemania, Austria y Hungría. Tras su derrota en 1918, los territorios otomanos se convirtieron en despojos de guerra que se repartieron los ganadores. Gran Bretaña obtuvo el control de Egipto, Palestina y Arabia. Francia se apoderó del Líbano, Siria, Marruecos y Túnez, además de su colonia ya establecida en Argelia. Sus consecuencias son la destrucción y el desmantelamiento del sistema de autoridad que el Islam había desarrollado a lo largo de 1200 años. Bajo el yugo colonial crecía el desasosiego impulsado por los descontentos escritores y estudiosos musulmanes. A la larga, su objetivo sería la expulsión de Occidente para establecer sus propios gobiernos basados en los principios islámicos tradicionales. Uno de los grupos de oposición más efectivos fue la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana es una organización creada en 1928 por Hassan al-Banna, en Egipto,
originalmente destinada a regenerar el Islam en ese país, pero más tarde se convirtió en un importante movimiento político revolucionario. La Hermandad Musulmana fue una parte importante de los esfuerzos revolucionarios que al final llevaron a la retirada británica de Egipto en los años 50. En otros sitios, tras la Segunda Guerra Mundial, otras colonias encontraron sus propios caminos hacia la independencia, algunos pacíficos, otros sangrientos. Aún así, muchas de estas incipientes naciones no volvieron a los tradicionales ideales islámicos. En su lugar, muchos de los nuevos estados cayeron en manos de autoritarios gobiernos laicos hambrientos de poder, a menudo reflejos corruptos del colonialismo occidental al que habían ganado su libertad. La mayoría de la gente de Occidente olvida que una de las herencias más importantes del imperialismo en todo el mundo, y particularmente en Oriente Próximo, fue el aporte de las ideas y las técnicas para imponer un gobierno central autoritario. Una alianza con la Casa de Saud, un antiguo linaje real de Arabia. Había un cabecilla tribal, Mohammed ibn Saud, y un predicador puritano, Mohammed ibn Wahhab. Ambos crearon un sistema que es la base del Estado saudí, creado en el siglo XVIII. Esos líderes se convirtieron en la realeza de la actual Arabia Saudí. Los fundamentos del actual Estado saudí son la mezcla de un espíritu guerrero del desierto con una misión de reforma islámica puritana. Gracias al abundante combustible fósil que emana de sus ancestrales tierras, la familia real saudí controló una nueva fuente de riqueza, el petróleo. Con estas riquezas llegó el poder y la influencia del wahabismo se extendió a otras muchas zonas de Oriente Próximo. Los petrodólares enriquecieron a la familia real saudita. De acuerdo con el principio de caridad, el tercer pilar del Islam, financiaron programas sociales, construyeron hospitales, escuelas y mezquitas.